Buen mediodía para todos, jueves 20 de febrero del 2020. Aquí estamos con Punto de Vista. Hoy vamos a tener el honor de dialogar durante nuestra media hora con el psicólogo José Tabela, nuestro invitado de hoy, para hablar de violencia juvenil, para hablar de la tragedia de Monticas, de la que el próximo lunes, que es feriado de carnaval, se cumplen 3 años, entre otros temas a abordar con él. Por lo pronto también invitarlos a llegarse a Avenida Siglo XXI, a lo de Javito, y comer muy bien, si quieren aprovechar el menú del día. Hoy lasaña de carne con 4 quesos. En el corazón de Álvarez, frente al reloj, allí, Avenida Siglo XXI, Resto Bar, para disfrutar todos los días. Hoy el menú lasaña de carne con 4 quesos. Y es momento de presentar a nuestro invitado. Querido José Tabela, ¿cómo estás? Buen mediodía, alegría de tenerte por acá. ¿Qué tal, Tito? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Hay distintas problemáticas que nos pensamos que tener una mirada desde tu profesión nos iba a permitir otro abordaje y otra interpretación. Claro. Una de las cuestiones que ha explotado de alguna manera en el último mes es el caso de Villa Gesell, con la violencia de los rugbyers que termina con la muerte de Fernando. Sin embargo, ese tipo de episodios que trascienden mediáticamente más o menos, o que tienen más presencia en los medios de acuerdo a cómo ocurre, a quienes intervienen, también en nuestros pueblos ocurren. Y bueno, sin ir más lejos, hace pocos días, en uno de estos fines de semana, aquí en Álvarez ocurrió un episodio también similar, que felizmente no terminó con muerte, pero sí con un chico con golpes importantes que debió ser internado. Bueno, queremos primero una mirada general y después ahondar en algunos temas en este sentido. Sí, la violencia, ¿no? Es un tema inherente, digo, de nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Los chicos consumen violencia a través de las pantallas, a través de los videojuegos y a través de diferentes cuestiones. Y peleas hubo siempre, digo, todos los que hemos sido alguna vez adolescentes hemos participado de alguna pelea. Parecería que lo que se ha cortado en este momento son los límites y los códigos que teníamos en otra época, ¿no? Nosotros, la pelea era 1 a 1, cuando salía sangre o el otro se caía se cortaba. Digo, y esta necesidad de ganarle al otro, ¿no? De vencer. Uno cuando ve el caso de Villa Gesell, escucha en los audios que los chicos dicen ganamos, ¿bien? ¿Y a qué precio se gana? Digo, ¿a qué precio una persona logra, bien, ser un ganador? Y muchas veces al precio de la vida de otra persona, ¿no? Digo, el gran problema creo aquí es que no han podido cortar, bien, con la violencia. Digo, se produce una pelea dentro del boliche, sale un muchacho, salen los otros 10. Y si pudiéramos haber parado en ese momento y aceptar, decir, bueno, perdimos, nos echaron del boliche, vamos a comer una hamburguesa, seguimos mañana, todo esto no hubiera pasado. Entonces, la falta de límites, digo, muchas veces lleva a situaciones que se van de las manos, ¿no? Porque pegarle entre 10 a 1, sea como sea el grado de implicancia, es una barbarie. Es una barbarie. Es una barbarie, sí, sí. Un término fuerte. Sí, es, a ver, tiene que ver con la manada, con la horda, bien, con una identificación grupal, digo, y esto no es solo del rugby, bien, sino que es un grupo de personas que ataca a uno, bien. Entonces, ver cómo hacemos para revertir esto, y la educación siempre empieza en casa, ¿no? Yo me pregunto siempre qué pasará con los padres de estos chicos, la angustia de esas mamás a la noche. Bien, tanto lo que pasó en Villa Gesell como lo que pasó en Álvarez, ¿no? O sea, es todo una situación que por ahí excede, bien, lo que tiene que ver con la educación que se dio en casa. Digo, en casa uno nunca le dice a sus hijos matá o pegarle hasta matarlo o hacer una de estas cuestiones. Ahora, genera una gran angustia, ¿no? Y por eso la opinión pública en este momento está tan reflejada en este caso. José, vos, entre otras cosas, decís, se perdieron los límites. Esa es una de las claves que a su vez se vincula con el tema de la educación en la propia casa, ¿no? En la propia familia. Claro, la familia es la base de la sociedad, ¿no? Es la responsable de introducir al chico en los valores y en la cultura, ¿bien? Y la sociedad es la caja de resonancia de lo que pasa en la familia. Muchas veces
las familias, por trabajo, por diferentes situaciones, no da esa contención o no da ese tiempo para charlar. Entonces es importante darle a nuestros hijos el espacio para decirle, pero ¿cómo vas a hacer esto? Bien, desde chiquititos, porque una vez que ya son los adolescentes o adultos de 20 años que están sueltos en la calle, y son potenciales asesinos. Claro, ya es más difícil de moldear. Es diferente, sí. José, y si tuviéramos que imaginar el rol del psicólogo en distintas situaciones vinculadas a esto, por ejemplo, tuvieras que tratar con alguno de los rugbyers involucrados en la muerte de Fernando, ¿cómo orientarías la sesión, la terapia o como el término que corresponda, ¿no? Sí, a ver, la idea es poder tomar conciencia de lo que aquí pasó. Digo, que parecería que esto todavía no apareció y a partir de esa conciencia trabajar la culpabilidad, bien, en esta situación que se fue dando. Digo, entonces, charlar, dar contención, bien, y obviamente poder hacerse cargo, porque tenemos que hacernos cargo de las cosas que hacemos, como atacantes, como padres, como hijos, como individuos. Entonces, a mí me preocupa este tema de Fernando, pero me pregunto, ¿qué pasó con la gente que estaba mirando? Digo, con todos estos que filmaban, bien, la agresión y no se metieron. ¿Qué pasó con los adultos que pasan caminando en el video y no se meten? Digo, ¿cómo dejamos que pase esto? Digo, los patobicas, la policía, de vuelta, los ciudadanos comunes que no se metieron por miedo, ¿no? Y esta pérdida de la sensibilidad por el otro, bien, esto de no poder hacerse cargo, bien, de lo que le pasa al otro, esta falta de empatía, bien, la empatía es un concepto que surge en 1914, digo, en la Primera Guerra Mundial, que es reflejarse en el otro, poder caminar 1 kilómetro con sus zapatos y sentir su dolor, bien, obviamente los agresores que en este momento, como decía, no pudieron parar, no pudieron frenar, bien, toda esta agresividad y decir, bueno, perdimos, digo, nos peleamos, nos echaron, vamos a casa. Y por el otro lado la gente, digo, todos estos que estaban participando ahí como mirones, bien, de alguna manera, y que no se tiraron encima, ¿no? Y uno dice, ¿y yo me hubiera metido? Bien, porque uno sabe que en una situación así puede sufrir un golpe o alguna de estas cuestiones, pero digo, todos los que estaban ahí, de alguna manera, presenciaron y quedaron capturados por la pantallita del celular firmando la agresión. Bien, que sirve mucho para la justicia y para todo, pero no para salvar una vida. Claro. Eso que decís en realidad, esta imagen de el resto como espectadores, es también dolorosamente algo que nos marca como sociedad desde hace varios años, donde todo el mundo con su móvil, con su celular, registra lo que ocurre, pero no interviene o se mantiene al margen. O casos que también ocurren cotidianamente. El otro día charlaba con una mujer que por Ruta 14 sufrió un robo mientras esperaba el colectivo, una mujer mayor. Al lado había otra persona esperando el colectivo y solo observó cómo le arrebataban la cartera. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Y muchas veces tiene que ver con dos cosas, ¿no? Una, que estamos capturados por el aparato. Digo, ¿cuántas horas estamos al día mirando el aparato y no dedicándosela a charlar con nuestros hijos y hablar de todas estas cuestiones? Y otra, el miedo, ¿bien? Y el miedo hace que uno pierda el espacio público. Digo, cuando nosotros éramos pibes jugábamos en la calle, en la plaza, y no nos cuidaban nuestra mamá, nos cuidaban todas las mamás o todas las abuelas o las viejas que tomaban mate en la plaza. Digo, perder este espacio público, bien, a raíz del miedo. Entonces, yo me quedo en el molde porque no sé si no me toca a mí o si no me pegan un balazo. Claro. Entonces aparece este miedo y el miedo hace que nos metamos cada vez más adentro, que los chicos no jueguen, no interactúen. Entonces, un chico que no se pelea en la plaza y la mamá le dice, no, pará, ¿qué estás haciendo? Digo, y no se empiezan a poner estos límites, queda capturado en esta sociedad. Son las nuevas épocas, las nuevas tecnologías, ¿no? José, y a diferencia del caso de Villa Gesell, si nos venimos al caso de Álvarez, ¿cómo abordaría el psicólogo al chico que sobrevivió a la golpiza, quedó malherido pero está vivo? ¿Qué terapia encarar con él? ¿Y cómo abordarlo con la mamá y su angustia y el miedo de salir a la calle y el si te cruzás con el vecino porque lo conocés? No tenemos que tener miedo. Digo, esto creo que es lo primero, ¿no? Porque cuando uno tiene miedo se paraliza y no interviene. Entonces, bueno, con el chico obviamente como una víctima, ¿no? Una víctima de un acoso, de un bullying. Digo, el bullying surge como concepto
de los patos. George Orwell, que es Dan Orwell, que es el que desarrolla el concepto de bullying, en el año 71, mira a los patos y se da cuenta que cuando vuelan en B corta, el pato de adelante es el pato líder, pero después todos los otros patos se ponen de acuerdo, lo atacan y toman un nuevo líder, ¿no? Y el bullying es justamente un acoso sistemático de un montón hacia uno solo, y hacerlo entender que es una víctima, ¿bien? Que pase lo que pase, no lo generó, no lo culpó, no fue porque uso lentes, porque estudio mucho, porque estudio poco, porque es más canchero, porque es menos canchero, ¿bien? Fue víctima de una situación, ¿bien?, social, donde todos somos víctimas, ¿bien? Pero hay victimarios y responsables, ¿no? Y en el caso de la mamá angustiada por la situación que le tocó vivir al hijo. Y con la mamá se podría trabajar en poder aceptar que algo pasó y que gracias a Dios el hijo está vivo, ¿no? Y poder sobreponerse, bien, a esta situación que es grave, bien, y seguir adelante, porque hay que seguir adelante y gracias a Dios su hijo está vivo. Bien, trabajar toda esa angustia que a uno le genera, ¿no? Yo siempre trato de pensar en los otros, en los que quedan, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con el padre de un agredido, ¿no? Porque, bueno, todos tuvimos papá y el papá, ¿y cómo te dejaste pegar? ¿Y por qué no le dijiste a la maestra? ¿Y por qué no hiciste esto? Pues son 10. Bien, si yo le pudiera pegar a uno solo, tal vez podría haber una diferencia. Y la vergüenza, ¿no? La vergüenza, la humillación de esta persona. Entonces, trabajar en que no son responsables, ¿bien? Uno no hace nada para que le peguen entre muchos, ¿bien? Y de vuelta, esto de que las peleas van a existir, existieron y van a existir, pero la pelea era arreglada, había uno contra uno, incluso los viejos se metían alrededor y cortaban la pelea cuando pasaba esto. Acá parecería que no hay límites, que no hay un freno, y que de vuelta no se puede aceptar el perder, el ser un perdedor. Y esto está por la sociedad de consumo y por un montón de cuestiones. Si sos un perdedor, te lo dicen las películas, te lo dicen las propagandas, estás condenado a, digo, una vida inferior, con un auto más feo, con hijos feos y con otras cuestiones, ¿no? José, mencionaba el tema del padre. Bien vale decir que tu papá es del mismo palo y que es una verdadera eminencia en el mundo de la psicología, sí, ¿no? Sí, pero también es papá. Sí, digo, una duda. Y es más, yo lo planteo como exjugador de rugby, ¿no? Yo durante muchos años jugué al rugby y de vuelta, esto no pasaba, pero sí hay rituales en el rugby que tenemos que rever, lo que tiene que ver con los bautismos, lo que tiene que ver con las primeras viajes, las primeras giras que uno hace, digo, esto de raparlos, de pegarles, digo, es una cuestión de grupo, de horda, pero que muchas veces se va de las manos, claro, ¿no? Y cuando una persona se recibe de la facultad, ¿por qué le tenemos que tirar huevos, pegarle, embarrarlo, digo, más que abrazarlo y felicitarlo por haber alcanzado un logro bastante complicado, ¿no? Entonces, excede lo que es el rugby, pero sí, digo, en el rugby se generan y hay ritos y cultura y cuestiones culturales que llevan a la violencia. Y que deberíamos tratar de reverlos, y creo que la Unión de Rugby lo está haciendo. José, gracias por esta primera parte. Vamos a hacer una pausa y seguimos charlando. ¿Sí? Para refrescar casas grandes y casas chicas con corazones grandes. Para decir chau mosquitos y hola viento fresquito. Para prenderlo desde el sillón y disfrutarlo de todos lados. Para usarlos de pie, de pared, de techo y de 10. Ventiladores Liliana. Si encontrás disponibilidad, aprovecha la imperdible promoción de temporada alta hasta el 15 de marzo en Complejo Rumipal, Misiones 760, Villa Rumipal, Sierras de Córdoba. En efectivo, 2.500 pesos doble, 3.000 pesos triple, 3.500 cuádruple, con desayuno y servicio de mucama más garage. Complejo Rumipal, con Margarita Apart Hotel, Osmando Restobar, Cabañas La Felicidad de Román y Tato y Frank Hotel. Llámanos al 3413-001-362. Lotes a la venta cerca de lo que querés. Tenemos para ofrecerte Los Troncales del Sur y Ecopueblo en Alvear, Los Lapachos en Pérez, Ecovida en Villa Amelia y Ecotierra en Pueblo Ester, desde 300 metros cuadrados a 15 minutos de Rosario, con todos los servicios.
Consulta financiación personalizada. Agenda el teléfono 3415-610-442. 3415-610-442. El que quieras, podemos ir a verlo, coordinamos una reunión y lo visitamos. Estamos a tu servicio. Lotes a la venta en Alvear, Pérez, Roldán, Villa Amelia, Álvarez y Pueblo Ester. Posibilidad de financiación en cuotas y permutas. No dejes de consultarnos. 3415-610-442. Llámanos ya o mandanos un WhatsApp y encontrate cada vez más cerca de lo que querés. Centro es la librería más grande y con los mejores precios de la región. En Yapeyú 1601, Ciudad de Pérez, frente a la plaza principal. La vuelta al cole con librería y juguetería Centro de Pérez. Útiles con todos los personajes: LOL, Fortnite, Avengers, Unicornio y mucho más. Now cruising. Reducing speed. Reducing speed. Distance maintained. You're giving me a headache. Auto Rosario, concesionario oficial Toyota en Avenida Eva Perón 7811, teléfono 451-8900, www.autorosario.com. En su espectacular local de 9 de Julio y Mitre. Valenciano Escuelas, curso de peluquería, maquillaje, manicuría y depilación, 100% prácticos, únicos en la región. Teléfono 447-2928, Rosario. Valenciano Escuelas y Perfumerías, ahora en su espectacular local de 9 de Julio y Mitre. Contactanos a través de nuestra página www.valenciano.com.ar o por mail info@valenciano.com.ar. Tiernos, deliciosos. Nutribón les hizo un alimento como ellos mismos. En la región, distribuidora Zavalla de Patricia Boletini, Boulevard Sastre 2401, celular 03464 155 50479. José, el tema que también ha marcado muy fuerte a la región, porque además involucra no solo muertes y heridos, sino lo que es el sistema de transporte público de pasajeros del Gran Rosario, los coches en mal estado, las rutas en mal estado, fue la tragedia de Monticas, para decirlo de alguna manera, el 24 de febrero del 2017, estamos justo a 3 años el próximo lunes, y a 3 años todavía hay una demanda de justicia, un reclamo de justicia, hay 13 personas que fallecieron producto de ese choque, hay 30 y pico de heridos, de los cuales todavía tenemos una de las chicas heridas que permanece en estado de coma desde entonces.
Y tenemos un sistema de transporte que, producto de aquello, se volvió a licitar, pero se volvió a monopolizar. Siguen siendo coches viejos, en mal estado, con gente amontonada. O sea, seguimos igual o peor después de semejante disparate, de semejante situación lacerante que nos va a marcar el resto de nuestra vida. Bueno, una primera mirada respecto a lo que fue aquella tragedia, ¿no? ¿Qué pasó el 24 de febrero? ¿No? Creo que todos los que estamos en la zona, bien, yo diría Pérez, Zavalla, Rosario, Casilda, digo, todos los que conocimos a alguien que estuvo, que le pasó algo, nos vamos a acordar toda la vida qué pasó ese día, ¿no? Dónde estábamos cuando escuchamos la noticia, y esto es una representación que queda grabada en el inconsciente de las personas, ¿no? Cuando uno se pregunta en fechas emblemáticas, este 24 de febrero queda en ellas. A lo mejor no se acuerda que fue el 24 de febrero, pero decís, che, ¿dónde estabas cuando fue lo del Monticas? Yo en lo particular estaba en el auto y lo escuché por radiofónica, digamos, al accidente, y empecé a llamar a la gente conocida para ver si estaban bien, ¿no? Seguramente si yo te pregunto, ¿vos te acordarás dónde estabas? Yo estaba aquí en Álvarez trabajando. Bien, te empezaron a sonar mensajes, teléfonos. Entonces, se disparó toda una locura tremenda. Uno recuerda ciertos hechos, bien, porque nuestro inconsciente graba en nuestra memoria ciertas cuestiones y las repite, bien, cada vez que se acerca la fecha. A veces de manera consciente y a veces de manera inconsciente, produciendo algún síntoma, ¿no? Por ejemplo, aquellos que estuvieron ahí seguramente para la fecha sufren algún tipo de angustia, sufren miedo, tienen algunas cuestiones. Y obviamente los familiares y todos los que están involucrados, ¿no? Porque es una representación que pasa de lo consciente a lo inconsciente, queda grabado para siempre y se repite, bien, en lo que tiene que ver con nuestro pensamiento. José, y trasladado a justamente la familia de las 13 víctimas fatales que tuvo aquel choque, ¿cómo los imaginás? O si has tenido la oportunidad de tratar a alguno de ellos o de llevarlos a terapia. ¿Cómo viven ese trauma, esa angustia, esa situación, producto de aquella cuestión tan tremenda? Como ante toda muerte y ante toda tragedia, es una familia que de alguna manera se destruye, ¿bien? Y si se puede, se trata de recomponer, siempre con una falta, con un agujero que quedó ahí en la pérdida de esta persona. El primer momento es de shock, ¿bien? Y de hecho, al haber hablado con bomberos y con personas que participaron, durante 1 o 2 semanas están en shock. Esto es lo que pasa cuando uno va a un velorio y dice, mirá, lloran todos y el hijo no se le cayó una lágrima. ¿Bien? Esta persona está en shock, no es que no sufre el dolor o no lo siente. Y después empieza todo un proceso de reparación. ¿Bien? Que es el proceso del duelo. Hay que hacer el duelo de que esta persona que estaba no va a volver. Entonces uno lo primero que siente es culpa, autorreproches, bien, empieza a preguntarse qué hubiera pasado si yo le decía quédate, si esa mañana, uno trata de negociar incluso con Dios, se enoja mucho y finalmente termina aceptando esta pérdida, bien, que obviamente en este caso todavía es injusticia, ¿no? Pero bueno, la justicia dicen que es divina, bien, que las leyes son de los hombres y la justicia es de Dios. Esto ya se verá, ¿no? que es lo que pasa, y yo mucho no conozco de leyes. José, y en el caso de aquella persona que estaba en la metro o en el Monticas y sobrevivió a la tragedia, es uno de los 30 y pico de heridos, ¿cómo vive todo este proceso? Bueno, Freud marca en la generación de las neurosis de angustia, bien, 2 hitos fundamentales: la guerra, bien, que es la angustia posguerra, y lo que son las crisis postraumáticas. Bien, él habla de accidentes ferroviarios, porque en aquel momento se usaban los trenes, pero es lo mismo, traspolado a nuestra época, sí. Este accidente de colectivos es lo mismo. Se genera la duda, ¿por qué yo? ¿Por qué yo me salvé y esta persona no? ¿Por qué yo, que soy un viejo y un pibe joven, se murió? Empieza de vuelta el mismo autorreproche de la persona. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un duelo donde una línea temporal decía que yo iba a salir de mi casa, iba a llegar a un destino y iba a hacer tal cosa, y de golpe terminé entre un montón de fierros 12 horas, ¿no? Entonces, aparece todo esto, bien, en la cabeza de la persona, aparecen sueños, bien, los sueños de angustia,
Y esto está todo más allá de un principio de placer, ¿bien? Porque el sueño se supone que genera placer, pero estos sueños son sueños de displacer, ¿no? Donde la persona se angustia, sufre mucho, puede o no generar una fobia al transporte, decir no me subo nunca más a un colectivo, o no puedo pasar por la ruta, no puedo pasar por ese lugar. Y la idea de vuelta es, con lo que nos queda recomponer. Hay un concepto que se toma de la ingeniería que es el concepto de resiliencia, ¿bien? Que es la capacidad de un cuerpo a volver a su forma original después de haber sido doblado, golpeado, etc. La resiliencia tomada en las personas es un concepto de un psicoanalista que estuvo en un campo de concentración, y que hace todo el planteo de cómo vuelvo, ¿bien?, a la vida después de haber estado en un campo de concentración, viendo morir a mis familiares, escondido entre la caca y ciertas cuestiones. Es esa capacidad que tenemos todos de recomponernos, ¿bien?, de volver a la forma original o lo más parecido a esa forma original. El trauma justamente es lo que impide eso, y por eso se trabaja terapéuticamente para que ese trauma se disuelva. Y en el caso de aquellos que han vivido esta tragedia de manera directa, que fueron protagonistas pero la sobrevivieron y hoy siguen tomándose el 33.9 y se encuentran con que es un coche viejo, ruidoso, que van amontonados. ¿Cómo procesa eso a partir de aquello que le tocó vivir? Se me ocurre que con mucho miedo y con mucha bronca, ¿no? Uno al ver las injusticias y lo que pasa en la sociedad, lo que siente es, primero miedo, porque mi vida puede estar en juego otra vez, y mucha bronca porque no cambió nada. Ahora, ¿quiénes somos los partícipes o los involucrados en producir este cambio, ¿no? Y creo que somos los ciudadanos. De vuelta, volviendo a lo que decíamos en el bloque anterior, hablando de esto de recuperar el espacio público, recuperar la palabra, volver a decir, esto está pasando y yo no estoy de acuerdo, ¿bien? Y hay vidas en juego, ¿no? Otra vez volvemos al mismo lugar. José, entrando ya en el tramito final del programa y dejando este tema en particular, como psicólogo, ¿cuáles son las principales problemáticas por las que recurren las distintas personas en general? Digamos, si tuvieras que hacer una especie de ranking mínimo. Mirá, no es tanto la problemática, sino lo que genera esa problemática, ¿bien? Nosotros cuando hablamos de dos mundos, bien, un mundo real y un mundo interno que tenemos todas las personas, tenemos representaciones conscientes, sabemos qué día es, cómo está el clima, dónde vivimos, quién es el presidente, etc. Y representaciones internas que se fueron generando a lo largo de la vida. La persona que acude a terapia acude con un síntoma, ¿bien? El síntoma psicológico es muy parecido al síntoma médico. Si una persona va al médico y le dice tengo 38 grados de fiebre, esa persona puede tener gripe, cáncer o puede haber tomado mucho sol, ¿bien? Es un síntoma aislado. Entonces, no, o se difiere, bien, del síntoma psicológico, es que el médico va a mandar a hacer estudios y se hacen mucho más rápidos, y en lo que es la terapia hay que conversarlo. Pero una persona que viene porque falleció el marido, porque se peleó con la novia, porque le tiene miedo a las arañas, o porque sufrió un accidente como este, bien, en realidad hay que ver el origen de ese síntoma y trabajar el síntoma en sí. ¿Se cura? No, bien, se genera la movilidad del síntoma. Cuando una persona logra la estabilidad psicológica es porque el síntoma se movió de ese lugar que no le permitía vivir bien. Porque una persona con fiebre no puede ir a trabajar, pero con un síntoma psicológico puede vivir 50 años muy mal, muy angustiada. Y no me hablaste de un ranking, mencionaste algunas cosas. Es que pueden ser... ¿Se da el caso de alguien que por el miedo a las arañas, por ejemplo, como mencionaste? A las arañas, a los gatos, las más comunes son algún animal dentro de las fobias a los espacios abiertos. En la sociedad actual pasa mucho, y sobre todo en los jóvenes que tienen cierto miedo a manejarse socialmente. Dentro de vuelta, porque hay diferentes cuadros, ¿no? De las fobias están los ascensores, las plumas. Las plumas son una de las más frecuentes, a las aves con pico. Y dentro de otras cuestiones, los duelos, bien, ya sea por una pareja, ya sea por alguien que falleció, por un familiar muerto.
Digo, las consultas en realidad son la punta del iceberg, ¿no? Y cuando uno va conversando en el espacio del consultorio, va logrando ver todo lo que está detrás. Claro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tal vez un hecho aislado desencadena cuestiones muy profundas. Puertas que a veces se cierran y que se vuelven a abrir y que vuelven en forma de mucha angustia. Una persona cuando recurre al psicólogo generalmente siente angustia. José, nos quedamos sin tiempo, va a ser motivo de tener que invitarte nuevamente porque quería hablar de adicciones, Perfecto. entre otras cuestiones en la que creo que hay una mirada muy interesante para transmitir. Así que bueno, más adelante te contaremos nuevamente por aquí. Aquí voy a estar. Muchas gracias por la invitación. Gracias, José. Y gracias a ustedes. Saben que ahora establecemos una pausa de una semana porque el lunes y martes próximos son los feriados de carnaval, así que con Punto de Vista volvemos el jueves de la semana venidera. Muchas gracias y hasta entonces.